¿A cuántos Dios nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre? Dele gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Glorifiquemos en nuestra vida. En el jardín del Edén, el hombre se apartó del propósito de Dios y eligió convertirse en su propio Dios. Debido a esto nos apartamos del Padre y perdimos nuestra razón de ser. Pero todavía existe en todos nosotros ese anhelo de llenar el vacío que la ausencia de una relación con Dios nos ha dejado. Todos fuimos creados para adorar, por ello siempre buscaremos adorar a algo o a alguien. En sus escritos hay un reformador que decía y reflexionaba en lo siguiente: el ser humano es esencialmente un ser religioso. Esto quiere decir, como seres humanos a veces creamos religiones porque buscamos reconectarnos con Dios y reconectarse con un propósito. Pero nosotros en nuestras propias fuerzas nunca seríamos capaces de reconectar con Dios. Por eso Dios fue el que reconectó con nosotros mediante la obra de Cristo. Y cuando creemos en esta obra redentora, nos arrepentimos y nos entregamos al Señor por completo y descubrimos el verdadero propósito en nuestras vidas. Es por eso que la Biblia nos enseña que hemos sido redimidos por Cristo para el propósito que Dios tiene para nosotros, que es ser santos e irreprochables, viviendo como hijos amados del Padre para alabanza y su gloria. Así reside el verdadero gozo y es ahí donde está el sentido de nuestra vida. Amén. Bueno, hermanos, les voy a hablar acerca de este tema de los finales de los tiempos contra nuestros pensamientos y emociones. ¿Cómo vamos a poder entender la naturaleza del mundo actual? Bueno, ¿cuántos han escuchado hablar sobre el nuevo orden mundial? ¿Sí? Levante su mano, a ver cuántos. De acuerdo, muy bien. Bueno, el nuevo orden mundial es una afirmación de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, burocrático, controlado por sectores elitistas a nivel mundial. Fíjense algo muy curioso: en el año de 1974 fue muy importante para la política de la población. Eso se lo voy a explicar como fundamento. En ese año de 1974, la Tierra llegó a 4.000 millones de habitantes. Al día de hoy, actualmente, somos 8.000 millones de habitantes en todo el planeta. Y esto es una alerta porque esta razón, en nuestra historia pasada de nuestro planeta, han acontecido guerras, enfermedades, han acontecido destrucción, exterminando a la humanidad, con el fin de mantener una economía para las grandes élites que gobiernan este mundo. Ese es el sistema que gobierna este mundo actual. ¿Y quién lo gobierna especialmente? Pues hay unos grupos que gobiernan este sistema hoy en día. Primeramente está el anticristo, es el que está operando, es el que tiene el plan de este mundo. ¿Para qué? Para llevar a la humanidad al caos, a la destrucción. Hay unos grupos, igual como fundamento. Ojo, no voy a hablar de conspiración, solamente como un fundamento. Hay un club Bilderberg, que es una conferencia que se celebra anualmente en distintas locaciones y se reúne con personas influyentes de todo el mundo en los ámbitos económicos y políticos. Mediático, también en la intención de fomentar una unidad, según, pero realmente hay más cosas que se hacen ahí, porque son logias a fin de cuentas, que adoran deidades, que hacen rituales. ¿Por qué? Porque aquí se incluyen los masones y los famosos Illuminatis. Entonces son logias a fin de cuentas de eliminar la influencia de la religión para el gobierno. También busca combatir el hermetismo con el que tradicionalmente se les ha asociado. O sea, el creer el que van a llegar a mayores dimensiones para alcanzar una sabiduría divina. Pero aquí, ¿quién nos da nuestra sabiduría divina? Cuando nos conectamos con nuestro Hacedor. ¿Cuántos lo creen? Miren, hoy en día se han visto muchas cosas. Siempre nos hablaron del final de los tiempos, desde hace mucho, que desde 2012 se iba a acabar. Pero realmente hoy en día estamos viendo esas pruebas que estamos viviendo. ¿Por qué? Por la destrucción. Salimos de una pandemia, fallecieron muchos.
personas cercanas a nosotros tal vez, pero realmente es aquí donde nos damos también cuenta que no nada más fue una pandemia en cuanto a un virus, sino que en este presente hay una pandemia emocional y mental, que el mismo sistema que gobierna este mundo nos está bloqueando para desconectarnos de ese propósito y la cosmovisión que nuestro Creador nos ha dicho de nosotros. Fíjense, hermanos, en esa actualidad, ¿cuántos han escuchado del microchip cutáneo o el que se ha instalado? Justamente el 30 de enero, me parece que Elon Musk fue el primero que ya instaló un chip neuronal a una persona. Esto lo hacen ver con fines médicos, con fines de que para las personas que perdieron, no sé, una extremidad, algo, una cuestión motriz, sea que la inteligencia artificial pueda así restituir, pero se dan cuenta, aquí dejamos a un lado el poder que tiene nuestro Creador, porque los hijos de Cristo no necesitamos un chip, necesitamos conectarnos con el Espíritu. Amén. Y ya está empezando. En el Reino Unido se aplicaron 4,000 pruebas del microchip cutáneo, se mete en la parte de la mano, en el antebrazo, y es para pagar, para el pasaporte. Entonces ya se está implementando. ¿Y qué buscan con esto? Pues tener mayor control en nuestra privacidad, en todo. También desde el 2009 se ha hecho la criptomoneda. ¿Cuántos han escuchado sobre esto? Bueno, la criptomoneda es un activo digital de intercambio que se usa para comprar y vender, por lo que llegará el tiempo que se eliminará el dinero actual. Ya las tarjetas van a dejar de existir, ya todo va a ser todo digital. Estamos en la era digital, ese es el futuro realmente. En Abu Dhabi se ha inaugurado la sede de la Casa de la Familia Abrámica, con el fin de crear solo una religión, y es lo que busca el sistema que gobierna este mundo, crear una sola religión. ¿Para qué? Para que se deje a un lado la verdad, que es Cristo. Por eso el escrito está, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y fíjense lo raro de todo esto. Eso es como la fundamentación teórica, porque realmente se aproxima una catástrofe. Como dice Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor no quiere que estemos atados a nada esta tierra, a nada, hermanos. Hoy en día podemos ver 3 pilares fundamentales del mundo actual. Primeramente, la inmoralidad, la codicia y el orgullo. En la parte de la inmoralidad, vivimos en una sociedad que busca satisfacer deseos prohibidos, y esa inmoralidad se ha filtrado en nuestros hogares a través de diversas plataformas. La codicia, la búsqueda de riqueza, fama y poder es tan fuerte en algunas personas que están dispuestas a comprometer su integridad para obtener lo que quieren. Y el orgullo. Las redes sociales han provocado que el deseo de ser admirado sea el principal objetivo de una persona. La necesidad de presentar una versión idealizada de uno mismo es más fuerte que nunca. Hoy en día ya queremos dejar a un lado a Dios. ¿Por qué? Porque queremos nosotros mismos. Y es lo que quiere este sistema. Por eso hoy en día, pues ya se quiere decir, más que nada en los jóvenes, en los adolescentes se está viendo mucho también. ¿Por qué? Porque quieren robar la identidad que nos ha dado nuestro Hacedor. Entonces por eso nos han hecho creer muchas cosas hoy en día. Ya no nada más hay 2 géneros, hay más de 112. Tú puedes creer el que tú te quieras sentir, pero eso no es lo que dice Dios. Dios nos ha dado un propósito para compartir el Evangelio a través de nuestro caminar, de nuestras acciones, de lo que vivimos día con día. Y fíjense, aunque vivimos en un mundo lleno de problemas, aún hay esperanza. El camino, la verdad y la vida es Jesús. Él es el Todopoderoso y su propósito divino no puede ser frustrado por nuestra humanidad. Jamás puede ser frustrado, porque ya está escrito. Fíjense, abran sus Biblias en 1 de Tesalonicenses 4:11. 1 de Tesalonicenses 4:11. Amén. 1 de Tesalonicenses 4:11.
Lo voy a leer en la versión NBI. A procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que hayan muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme lo ha dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos con los otros con estas palabras. Aquí nos deja claro que estamos llamados a vivir en una vida de santidad, pero esto implica practicarla todos los días, implica practicarla no nada más aquí en la iglesia, sino allá afuera. Porque ¿quién vive en nosotros? Pues Jesús. Es por eso que su palabra dice que cuando somos nuevas criaturas en Cristo, lo viejo, ¿cómo? Ya pasó. Ya pasó. Ahora somos nuevas personas en Cristo. Y esa esencia del Espíritu vive en nosotros. Y Cristo se gesta cada día en nosotros para llegar a la estatura del varón perfecto y con nuestras acciones poder compartir a los demás. Porque recordemos algo, hermanos, eso no se trata de religión, porque la religión misma mató al Señor Jesucristo. Eso se trata de comunión y de relación con nuestro Hacedor. ¿Cuántos lo creen? Denle gloria, hermanos. Es demasiado fácil dejarnos influenciar por las redes sociales o por quienes nos rodean. Sin embargo, debemos invertir el tiempo en la presencia de Dios para no ser un blanco fácil de las distracciones del mundo, y que nuestra vida diaria dependa totalmente de Dios. Ese es un proceso constante en la vida del creyente y nos permite vivir en libertad. Amén. Acompáñenme al libro de Primera de Tesalonicenses 5:1. Primera de Tesalonicenses 5:1. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón de noche, cuando la gente esté diciendo paz y seguridad. ¿Cómo? Paz y seguridad. Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día no los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Por tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros, no, que somos de día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a los otros. Fíjense, aquí realmente nadie sabe la hora y la fecha que va a venir, pero el tiempo está cerca, se puede sentir. Nadie lo sabe realmente, pero tenemos que estar alerta en nuestro sano juicio para que no nos sorprenda, cuando llegue la venida de Cristo. Hoy en día estamos viviendo en el tiempo de gracia, que en cualquier momento puede ocurrir algo. La tensión entre las potencias mundiales está fuerte. ¿Por qué? Porque están amenazando con armas nucleares. Y ya quizás no a este planeta, sino a los satélites, y que destruyen pues todo. ¿Por qué, hermanos? Miren, algo pasa bien curioso. En esta actualidad, en este mundo digital que estamos viviendo hoy en día,
Ya no es necesario que nos avienten una arma nuclear, porque el mismo ser humano nos destruimos. ¿Por qué? Porque imagínense cuando nos dejen sin comunicaciones, con nuestros recursos vitales, que es el agua, va a empezar la gente a matarse una con la otra, a hacer persecución. Pero recordemos, a mayor persecución también de la iglesia va a haber expansión. ¿Cuántos lo creen? Así va a ser, hermanos. Y cuando empiezan a decir paz y seguridad, va a haber 7 años que van a gobernar el anticristo. Son 3 años y medio de paz y seguridad, pero 3 años y medio de destrucción. Y tenemos que estar listos y preparados para recibir al Señor Jesucristo, porque Él va a descender de los cielos y lo vamos a ver. Y va a ser algo maravilloso. Se aproxima la segunda venida de Cristo y esto es una gran noticia. Eso significa que debemos protegernos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación, como armas de guerra en el tiempo que se aproxima. Cristo viene pronto, así que manos a la obra, pues tenemos trabajo que hacer. Vivamos en santidad y compartamos diligentemente el Evangelio antes de que sea demasiado tarde. En Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Quién lo venció? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice que tengamos paz. Y esa paz la encontramos también cuando oramos, porque cuando oramos es aferrarnos a Dios y no a la respuesta, hermanos, porque Él sabe perfectamente lo que nos hace falta. Él sabe perfectamente de qué estamos careciendo, en todos los sentidos, emocionales, financieros, pero es aquí, con el propósito de la oración, cuando nos aferramos a Dios, y Él te va a respaldar. Él te va a respaldar, porque nosotros luchamos desde la victoria, no por la victoria, porque la victoria ya está ganada en Cristo. Amén. Entonces, si ya sabemos que está la segunda venida de Cristo, está cerca, pues tenemos que estar bien nosotros de manera emocional y espiritual para recibirlo. Nuestra vida actual gira en 4 relaciones fundamentales principalmente: con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el planeta. Entonces, para nosotros estar bien primeramente con Dios, también tenemos que estar bien emocionalmente. ¿Por qué? Porque realmente el mismo sistema que gobierna este mundo nos ha inculcado estrés, frustración, angustia, desesperación, ansiedad, depresión. Pero cuando oramos, Dios quita eso. Cuando tú te conectas con tu Hacedor, Él lo quita y Él te hace nueva persona. Pero suena fácil, hermanos, pero es muy difícil. Miren, nosotros como seres humanos se supone que somos seres racionales, que tenemos inteligencia emocional, pero trabajar las emociones es lo más difícil que le puedes al ser humano. Lo más difícil, porque la primera batalla que tenemos nosotros mismos somos nosotros mismos. Luego ni siquiera es el diablo y le echamos la culpa. Somos nosotros mismos, por nuestra humanidad, por nuestra carnalidad, porque quizás todavía no hemos dejado ese yo anterior y seguimos acariciándolo, cuando ya debemos cortarlo. Y esto se hace día con día. Suena fácil, pero no lo es, hermanos. Es muy difícil, de verdad, porque parte de esto, cuando yo antes que tuviera mi accidente, yo estaba en ese momento de ansiedad y depresión. No le encontraba sentido a mi vida, quería morirme. Les decía a mis papás, incluso se los dije con groserías, que ya estaba harto de la vida. Ya no quería seguir, ya no quería continuar. ¿Por qué? Porque yo nada más mis ojos estaban viendo aquí. Pero cuando Dios intervino en mi vida, ¡pum!, me abrió los ojos espirituales y pude ver lo que Él quería de mí. Y Él también lo que quiere de ustedes. Y hay que pedirle que abra nuestros ojos espirituales, hermanos, para poder ver lo que Dios quiere hacer. Muchos machos me han hecho la pregunta: ¿cómo sé cuál es mi propósito? Es que el propósito es diferente para cada uno de nosotros. Y va a ser revelado conforme tú te conectes con tu Hacedor, con el Padre. Y Dios te va a ir revelando poco a poco cuál es tu propósito.
Y es por eso que debemos de vivir una vida en obediencia e en integridad a Él. Y la integridad es qué hacemos cuando nadie nos ve. A veces podemos pensar, no, pues yo voy a la iglesia los domingos, estoy bien con Dios, pero a veces no hemos cortado nuestra carnalidad con nosotros mismos. Entonces se bloquea. Y el propósito del enemigo, ¿qué es? Robar el propósito que Dios ha escrito. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Miren, los corazones y las mentes están vinculadas a nivel de la Biblia, y eso se puede comprobar en Mateo 9:4. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Otro es Génesis 6:5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Otro versículo que habla acerca de esto es Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenebrecido. Miren, aquí todo habla del corazón. Porque nuestro corazón nos define a los seres humanos como seres hechos a la imagen de Dios. Y en el libro de Eclesiastés 3:11 menciona que el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones. Aquí no menciona nuestra mente, sino nuestro corazón. Por lo que quiere decir que la manera de cómo me comporto y pienso determina la manera de cuánto le conozco. Y como les dije, esto no se trata de religión, se trata de comunión con Dios. En el corazón fluye la vida interna del humano, abarca los pensamientos ocultos, sus verdaderos deseos, nuestros sentimientos y voluntad. Y lo que está lleno del corazón, habla la boca, y esto a veces se falsea. ¿Qué pasa? A veces, hermanos, cuando nosotros tenemos problemas, cargas emocionales, pensamientos que no vienen de Dios, a veces callamos, no decimos nada. Y cuando callamos, cuando la boca calla, el cuerpo habla. ¿Por qué? Porque empieza a hablar nuestro cuerpo y nos enfermamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo está conectado. Y cuando empezamos a enfermar más y más, es porque hay algo que primero tenemos que sanar desde aquí adentro. ¿Para qué? Para que sane todo. Mente, cuerpo y espíritu. Debemos examinar lo que somos, analizando lo que pensamos. No debemos acariciar aquello que debemos romper. Hay cosas con las que luchamos diario, aquellas pruebas que hacen perder la paz mental. Pero Dios nos dice, sé sincero contigo mismo, no extiendas un mal que te está bloqueando lo que quiero hacer contigo. Esto les dice el Señor esta mañana. A veces, como les dije, no es el diablo que nos arrastra la falta de conocimiento del nuevo hombre que el Señor ha hecho en nosotros. En el Salmo 139:23 dice, Dios mío, mira el fondo de mi corazón y pone a prueba mis pensamientos. Dios conoce el fondo de nuestros pensamientos, aunque no lo invites a verlo. Él conoce perfectamente cómo nos sentimos y de lo que estamos batallando. Dios no quiere gente camuflajeada en este tiempo. Dios no quiere que aparentemos estar bien. Él desea que estemos bien realmente. Y para esto debemos equiparnos con los pensamientos correctos. ¿Por qué? Porque la manera de cómo piensas da a luz la manera de cómo te comportas, y eso atrae a lo que estás recibiendo. ¿Y qué estamos recibiendo hoy en día? A veces podemos decir, híjole, es que me está yendo bien mal todos los días, y echamos la culpa. No, es que el diablo me está atacando. Pero debemos examinar, hacer una introspección de qué estamos haciendo, de qué estamos pensando, de qué estamos llevando. La palabra de Dios, podemos tener una colección de Biblias, pero esta palabra tiene que llevarse aquí y ponerse a prueba día con día. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la Biblia, cuando uno está ayunando, cuando uno se mantiene en conexión con Dios, es cuando también llegan los ataques. Y tenemos que estar listos. Por eso dice la Biblia que las armas de nuestras milicias no son carnales. ¿Por qué? Porque nosotros no luchamos con personas, luchamos con espíritus, con potestades, huestes. Y tenemos que equiparnos bien para poder batallar. Porque si no, ¿con qué municiones le disparamos al diablo cuando llegue el ataque? Nos va a debilitar y nos va a ganar, nos va a llevar ventaja. Y no,
en ese momento tenemos que arrodillarnos y pedirles. Miren, hermanos, a veces es muy difícil el orar. ¿Por qué? Porque a veces no lo sentimos. Y a veces queremos tener ese sentir de orar para poder conectarnos. Y postergamos. ¿Por qué? Porque no sentimos, híjole, no tengo el deseo de orar. Más tarde. O lo dejo para después. No. En ese momento, cuando no sentimos eso de querer orar, es cuando más Dios está cerca. Y Él ve nuestra intención que queremos de conectarnos con Él. Él dice, conéctate conmigo, que quiero hacer cosas nuevas en ti. Quiero hacer cosas nuevas en ti. Quiero restaurarte, quiero afirmarte, quiero hacerte crecer. Fíjense que hay hambres emocionales y el diablo se mete ahí, entonces tenemos que equiparnos bien con nuestros pensamientos. La gente reactiva se mueve por lo que siente. La gente proactiva se mueve por lo que saben. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría divina que viene de Él nada más. Porque hoy en día ya la gente, la mayoría de las personas allá afuera en el mundo se maneja en brujería, se maneja en creencias, en dogmas. Y fíjense algo muy curioso que pasa. Mucha gente que consulta chamanes, brujos, brujas, a veces les dicen, no, que yo lo he visto ahí donde mi trabajo, afuera del poste, ponen las cartulinas, para que te vaya bien en tu negocio, en el amor, llama a este número. Y lamentablemente hay personas que lo hacen. Y fíjense qué pasa aquí. Aquí no es que se glorifique lo que hacen ellos, sino simplemente, fíjense, les dicen a veces, no, pues derrama sangre de gallina, echa polvos, prende incienso, prende fuego. Y eso no es lo que va a hacer que llegue la bendición para ellos, sino realmente aquí hay algo, porque obedecen a lo que el brujo está diciendo. Entonces imagínense si nosotros obedecemos a lo que Dios dice, la bendición que sobreabunda va a ser siempre fiel y va a ser buena. Dale gloria a Dios. La bendición de Dios que hará a la gente que no le importa perder lo que sea. Cuando cambian tus pensamientos, cambia tu forma de hablar. En Romanos 12:2 lo dice, no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. También en 2 Corintios 10:3 dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino las que son de poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Entonces, hermanos, la razón por la que el Señor nos permite pasar por cosas que nos producen dolor es porque nos preparan para hacer entrada al nivel mayor que Él ya tiene. Así que si estás pasando por algún trastorno de ansiedad, de angustia, depresión, es porque será usado para llevarte a otra dimensión que Él quiere, a ese propósito. Y a veces nuestros mayores niveles de crecimiento se producen a causa del dolor, por lo que el cortar el sufrimiento antes de que se cumpla el propósito para que fue permitido es evitar el nivel de crecimiento. Así que si lo soportamos es cuando somos promovidos. Hermanos, cuando me cayó el aceite fue un dolor tan inmenso después en el proceso que yo le decía, Dios, duele. Y Dios me dijo, a través del dolor aprenderás a conocerme. Y una simulación que también realmente, una enseñanza que dice, cuando partió el pan, lo parte. Y es así con nosotros. Nos tiene que romper, a veces nos rompemos del dolor emocional o físico. Pero es ahí inicia nuestra transformación, nuestra renovación. Y es por eso, es muy doloroso, hermanos, pero es necesario. Y no tenemos que cuestionarle el dolor a Dios, sino al contrario, adorarle, exaltarle, porque es el único que debe recibir la exaltación, porque es el único que hace llover aquí en la tierra, hermanos. Todo lo controla nuestro Hacedor. Tenemos
tenemos al mejor de nuestro lado. No hay necesidad de visitar a nadie. Fíjense, hermanos, a veces hay cuestiones emocionales que tenemos que ir con especialistas. Ellos se prepararon, psicólogos, terapeutas. Es muy válido a veces sanar nuestra primera parte emocional para estar bien con Dios. Pero miren, cuando nosotros ya dejamos de ser el yo anterior, ya somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces aquí ya lo emocional pasa a ser espiritual. Y cuando estamos débiles en nuestras emociones y sentimientos, también estamos débiles en el espíritu. Y cuando avivamos el espíritu de nuevo en nosotros, se restaura todo, las emociones, los sentimientos, y dejan de ser ya emociones, sentimientos, sino lo espiritual se aviva para Cristo. Así es, hermano. Dele gloria, hermano. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, dice Salmos 4:1. Entonces, cuando estemos en angustia, no importa, ahí vamos a crecer en el Espíritu. Y nosotros nos vamos a medir de acuerdo al fruto que tengamos. En Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Aquí lo dice, hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Tenemos que caer y morir. ¿Para qué? Para después llevar mucho fruto. Y es lo que Dios va a querer hacer en nosotros día con día. Hoy en día hay que hacer una introspección en nosotros y reconocer de lo que no estamos limpios. Hay que pedirle a Jesús que nos limpie. No hay que dejarlo para más tarde. Incluso tenemos nosotros que sanar primeramente nuestras emociones, nuestros pensamientos. Porque incluso no sé lo que estés viviendo hoy en día, pero realmente hay cuestiones emocionales que día con día tenemos que sanar. Por finanzas, relaciones con la pareja, con el trabajo, con los amigos. Tenemos que estar bien nosotros. Por eso Gálatas 4:19 dice: yo los quiero como a mis hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de un parto. Tenemos que dejar que Cristo se geste en nosotros día con día, para que sea cumplido y revelado ese propósito en nosotros mismos. Tanto los teólogos como los terapeutas saben lo que una persona piensa juega un papel importante en nosotros. Como nos sentimos, lo que decimos a nosotros mismos tiene un efecto poderoso en nuestro estado de ánimo. Muchas de nuestras luchas en el ámbito de salud mental provienen de escuchar nuestros propios pensamientos descontrolados, en lugar de utilizar la palabra de Dios llena de esperanza para hablarnos. Fíjense, aquí a veces pasa eso. Nos cargamos tanto emocionalmente que nosotros mismos nos turbamos. Por eso en la Biblia dice que cuando es así: alma mía, adora. Es la única clave, hermanos, adorar. En Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo dice? ¿Sobrepasa todo qué? Entendimiento. Guardará en sus corazones nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En nuestra intimidad con Dios está la conexión al acceso directo al trono de Él. Y es ahí donde viene toda nuestra fuerza. Es ahí donde viene nuestro todo, la conexión con Él. Y mientras más pasemos en ese lugar secreto, más irá abriendo la vista, no la natural, sino la espiritual. Y habrá un entendimiento y habrá gracia sobrenatural que cambiará el semblante de nosotros. Y allí en el lugar secreto es donde nos rendimos por completo a nuestro Creador. Por eso que Salomón mandó a hacer un lugar para adorarle. Y dijo: si existes, manifiéstate. Y Él se manifestó y tocó los corazones de los que estaban ahí. Este año es 2024. ¿Y qué significa el 24? Adorar. ¿Y cómo podemos desglosar la palabra adorar? Como avanzar, determinar, obedecer, recobrar y alcanzar. Dios quiere eso. Dios quiere que avancemos, que estamos determinados, que obedezcamos, que recobremos y que alcancemos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Así debe de ser. Les propongo algo.
Dedíquense 24 días seguidos en adorar, en lo secreto, en su habitación, con la puerta cerrada, y conéctense con nuestro Hacedor. Y verán lo que va a suceder, porque cuando usted le busca, Él se manifiesta. Cuando usted le llama, Él se manifiesta. Y algo sucede. Pongamos nuestra confianza en el Señor, porque Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. Quiere que sanemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero hay que poner de nuestra parte para poder pasar ese próximo nivel que ya es escrito. Solo hay que alcanzarlo, hermanos. Dejemos a un lado el sentir. Dejemos de manejarnos ya por emociones en estos tiempos finales. Porque nosotros somos los que tenemos que compartir el Evangelio para llevarlos a aquellos que aún no lo conocen, para que sean salvos. Porque cuando lleguemos delante de Él, nos va a decir cuántas almas salvamos. A veces mucha gente sí se cuestiona, ¿no? Y te dicen, es que yo no creo en eso. Yo soy católico, yo soy esto. Pero realmente a veces con tu puro testimonio deja la huella de Dios y Él se va a encargar de lo que va a hacer. Amén. Así, hermanos, que les invito a que adoremos, hermanos. Tenemos todavía unos minutos. Vamos a abrir el altar para ver si me pueden apoyar, hermano Armando, en cantar una adoración. Vamos a terminar este tiempo de Dios cantándole, adorándole, porque Él quiere hacer algo con nosotros. Si usted tiene el deseo de pasar, hágalo, porque aquí es el altar, porque llegará el momento que nosotros estemos delante de nuestro Creador, adorándole día y noche, diciéndole, santo, 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 santo es tu nombre, Señor. Entonces, vamos a adorarle, hermanos, vamos a cantarle para ser despedidos y poner en práctica todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y hay que pedirle la revelación, hay que pedirle que nos muestre, que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para poder comprender y accionar a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Y tenemos que estar bien, nosotros principalmente, para poder pasar a ese próximo nivel. Y que todo lo que esté bloqueando se ha quitado en este momento. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas mayores. Cosas mayores va a hacer en nosotros. Cosas grandes Él tiene que hacer en nosotros. Pero Él tiene que sanarnos primeramente. Tenemos que estar bien nosotros mismos. Hay que poner de nuestra parte para poder nosotros avanzar. Avanzar. Recuerda, hermano, adora es avanzar, determinar, obedecer, recobrar y alcanzar. Hay que sanar, hermanos, primeramente nosotros mismos para poder pasar ese nivel. Dios va a hacer cosas muy grandes este año, porque este año 2024 es de expansión. Y aunque haya persecución, aunque haya pruebas, vamos a expandirnos para compartir de quién es el único que venció la muerte, el único.